Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. No cesa la violencia en el sur del país. 6 menores de edad resultaron heridos cuando jugaban en un parque de la vereda La Betulia, en el municipio de Suárez, Cauca. Uno de los niños se encuentra en cuidados intensivos de la Fundación Clínica Valle del Lila en Cali, y 2 adultos reciben atención médica en este centro asistencial por este mismo hecho. Los gobernadores del país piden que se respete la Constitución y la ley en época electoral. En representación de los mandatarios departamentales, Andrés Julián Rendón se fue lance en riste contra la posición de Gustavo Petro de ponerse al frente de la campaña del candidato del pacto histórico. Y cuando se insiste en crear un manto de duda sobre los resultados electorales, las comisiones escrutadoras y la misión de observación europea ratifican que no hubo manipulación del proceso que ganó en primera vuelta el candidato Abelardo de la Espriella. Las autoridades de salud investigan un establecimiento que se mostraba como spa y donde se encontraron en Popayán equipos para procedimientos médicos estéticos sin cumplir con los requisitos legales. Y espere, la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO definió una nueva fecha para celebrar en Colombia el Día del Padre. Ya no será el 21 de este mes, se estableció el 14 de junio. 6 menores de edad y varios adultos resultaron heridos cuando jugaban en un parque de la vereda La Betulia en el municipio de Suárez, Cauca. Detonó un explosivo lanzado por las disidencias de las FARC. Los de mayor gravedad fueron remitidos a Cali. Sonia, la peor parte de este ataque lo llevaron los niños. Uno de 7 años debió ser trasladado en las últimas horas aquí a la clínica Valle del Lili para ser sometido a una intervención quirúrgica para extraerle esquirlas de los artefactos explosivos. Y 2 niñas de 9 años que permanecen en un grupo de 5 más hospitalizados todavía en centros clínicos del norte del departamento del Cauca. La gravedad de las heridas obligó el traslado de un menor de edad y 2 adultos a centros médicos de mayor complejidad, donde reciben atención especializada tras resultar afectados por la explosión. Entre los pacientes se encuentra un menor de edad que requirió intervención quirúrgica y actualmente recibe manejo especializado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el más reciente reporte médico, uno de los adultos permanece bajo observación, mientras que el otro fue dado de alta luego de recibir tratamiento por las lesiones ocasionadas por la onda explosiva y las esquirlas del artefacto. Entre tanto, otros 5 menores permanecen estables y fuera de peligro en diferentes centros asistenciales. Solicitamos a la comunidad mantener la calma, resguardarse en sus viviendas y acatar las recomendaciones de autocuidado emitidas por las autoridades mientras persistan las condiciones de riesgo. La situación de orden público también ha provocado una emergencia humanitaria. Los enfrentamientos registrados en las veredas La Estrella, Playa Rica y La Betulia obligaron a 25 familias a abandonar sus viviendas y trasladarse a un albergue temporal habilitado por las autoridades. Rechazamos el accionar criminal de este grupo ilegal que utiliza estos elementos para sembrar el terror entre los caucanos. Mientras se atienden las comunidades afectadas, las fuerzas militares mantienen operaciones por tierra y aire en esta zona del norte del Cauca, con el propósito de fortalecer la seguridad y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que operan en el territorio. Entre 150 y 200 personas permanecen confinadas en los albergues y en las próximas horas recibirán la asistencia humanitaria mientras el ejército garantiza su retorno seguro a los territorios. En Cali, José Vicente Cabezas, Noti5, el noticiero de más trayectoria en el país. Las autoridades en Cali investigan 2 hechos violentos que cobraron la vida de 2 mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados en diferentes sectores de la ciudad. Jennifer, una mujer de 30 años y madre de una niña de 12, fue reportada como desaparecida por sus familiares luego de ser vista por última vez el pasado 27 de mayo en el barrio El Guabal, en el suroriente de Cali. Ese día cuando ella salió de trabajar se quedó, según lo que me dice mi otra hermana, se quedó compartiendo con unos amigos cercanos de ahí de donde ella trabajaba. Pero ya luego cuando ellos se dispersan, ella dice, no, yo no me voy para mi casa todavía, pero yo ahorita más tarde llego. Y pues hasta ahí supimos de ella porque ya luego no contestaba los mensajes, no salían las llamadas tampoco. La búsqueda tomó un giro trágico cuando sus allegados acudieron a interponer la denuncia formal y fueron informados sobre el hallazgo de un cuerpo que presentaba características coincidentes con las de la mujer. El cadáver fue encontrado en el barrio El Lido y posteriormente se avanzó en el proceso de identificación. Era una mujer muy hermosa, porque era muy hermosa, muy bonita. No sabemos si de pronto alguien se haya querido aprovechar de ella y pues de pronto eso desenlazó a todo lo que le pasó, porque es que la verdad, pues la muerte de ella fue algo muy
Es algo muy feo que le hicieron, no sabemos el por qué la torturaron de esa manera, porque pues realmente fue así. Entonces, no sé si alguien de pronto le tenía envidia o haya tenido algún problema con alguien, pero igual nunca nos lo manifestó. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la víctima presentaba lesiones que habrían sido causadas con arma cortopunzante. El caso generó rechazo por parte de las autoridades distritales, que solicitaron una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un caso de violencia basada en género. Estos hechos generan una profunda preocupación y no pueden ser vistos como casos aislados. Cada mujer víctima de violencia representa un llamado urgente a fortalecer las acciones de prevención, protección y atención frente a las violencias basadas en género. Entre tanto, la policía adelanta la recolección de material probatorio, la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a personas cercanas a la víctima para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Familiares y organizaciones sociales reiteraron el llamado a fortalecer las medidas de protección para las mujeres en la ciudad. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se fue lance en ristre contra el presidente Gustavo Petro por su decisión de hacer política cuando la Constitución y las normas lo prohíben. Fue contundente en su declaración. Si el primer llamado a dar ejemplo es el presidente y no lo da, por eso yo me preguntaba, ¿cuándo cambió el orden constitucional que le permite a él convertir la Casa de Nariño en una sede de campaña? Porque si nosotros también, los mandatarios regionales, podemos salir a defender en lo que creemos, pues que se diga de una vez, porque nos ponemos las botas y salimos a hacer campaña. Petro siendo Petro hasta el último día de su mandato, fastidiando, torpedeando las instituciones, pretendiendo inclinar la balanza electoral a favor de un candidato de izquierda que seguramente seguiría con un legado desastroso y que le ha costado sangre a muchos colombianos en distintos rincones del país. Queremos respaldar nuestras instituciones y una de las instituciones más importantes, más potentes, reconocidas por observadores electorales de distintas latitudes, son las electorales. La registraduría ha dicho que hay una coincidencia superior al 99.9% entre el escrutinio y el preconteo. Luego no sabemos qué pretende el presidente. Bueno, sí sabemos, perpetuarse en el poder, cambiar la Constitución y llevarnos por un camino que a muchos hace unos años les sonaba a risa, pero es el camino del castrochavismo, de querer destruir las instituciones, de imponerse a través del populismo y de perpetuarse en el ejercicio del gobierno, destruyendo las libertades, destruyendo la economía. Los colombianos todos tenemos que derrotar a los criminales que han trabajado en connivencia, porque han tenido salvoconducto de parte del gobierno nacional, porque les ha permitido crecer, porque les ha permitido enriquecerse de cuenta del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas más que nunca. Nosotros tenemos que quitarle esa pesadilla de encima que ha generado este gobierno de izquierda y que pretende perpetuar Petro con su sucesor. A eso es a lo que nos debemos oponer todos. Las elecciones no le pertenecen al gobierno, las elecciones son del país entero y todos nosotros, los gobernadores, las distintas instituciones, jueces, fiscales, tenemos que pararnos de nuevo frente a esta arremetida y seguir resistiendo. Hemos tapado los huecos que este gobierno dejó en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de vivienda, en renta vitalicia, en infraestructura. Las banderas sociales no le pertenecen a la izquierda, las banderas sociales son simplemente causas de los gobiernos que con responsabilidad trabajan en favor de su gente y en favor de la transformación del territorio. Pues los vamos a encarar con determinación, con contundencia, sin dejarnos provocar, pero al país no le pueden volver a hacer lo mismo que le hicieron en el 2019, en el 2021. Hoy tenemos un país diferente, la gente está cansada de los violentos, de los criminales, de esa connivencia con la que actúan bajo este gobierno.
y los vamos a enfrentar, no nos vamos a dejar. La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Sade, y al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, dentro de investigaciones por presunta participación indebida en política durante la actual campaña electoral. La actuación de funcionarios del gobierno Petro durante esta contienda electoral volvió a estar en el centro del debate en Colombia. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Sade, y del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, dentro de investigaciones disciplinarias por presunta participación indebida en política. La decisión fue adoptada en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial y busca, según el organismo de control, evitar posibles interferencias de funcionarios públicos en la contienda electoral mientras avanzan las respectivas investigaciones. En el caso de Sade, la Procuraduría analiza varias publicaciones realizadas en redes sociales durante y después de la jornada de la primera vuelta presidencial. El ente de control investiga si el diplomático habría utilizado su condición de embajador para intervenir en el debate político y expresar respaldo al candidato del oficialismo. La suspensión se mantendrá inicialmente hasta el 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial. En paralelo, la Procuraduría también ordenó la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, por presuntos hechos relacionados con participación en política durante el actual proceso electoral. La medida hace parte de una investigación disciplinaria que busca establecer si existieron actuaciones incompatibles con las restricciones que la ley impone a los servidores públicos en época de elecciones. Las medidas adoptadas por la Procuraduría ponen de relieve uno de los principios fundamentales de cualquier democracia, la obligación de los altos funcionarios de mantener la imparcialidad frente a las disputas electorales. Las investigaciones en curso buscan determinar si Alfredo Sade y Carlos Carrillo, ambos con responsabilidades de Estado, cruzaron la línea que separa el ejercicio de sus cargos de la actividad política en un momento clave para el futuro del país. La misión de observación electoral de la Unión Europea y otros organismos nacionales e internacionales descartaron indicios de fraude o manipulación en la primera vuelta presidencial y destacaron las garantías ofrecidas durante la jornada democrática que dio como ganador al candidato Abelardo de la Espriella. El gobierno nacional en cabeza del presidente Petro y del candidato Iván Cepeda, con el paso de las horas, se quedaron sin argumentos sobre el manto de duda de un posible fraude electoral. Las instituciones que le hicieron las auditorías, veedurías y control del proceso durante la jornada, el preconteo y en los escrutinios coinciden en que los software y cada una de las partes que intervinieron en esta jornada fueron transparentes y coinciden con los resultados finales que dieron como ganador el pasado domingo en primera vuelta a Abelardo de la Espriella. Así lo dejó ver la misión electoral de la Comisión Europea. El resultado que nos da es que podemos descartar cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio. Así que lo puedo repetir. La misión descarta cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio. El proceso electoral ha sido democrático, transparente y ha demostrado una vez más su trazabilidad y su gran fortaleza. A este respecto, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo, quisiera felicitar a las instituciones electorales, a la Registraduría Nacional del Estado Civil por haber estado a la altura. No es cierto, considera la delegación del Parlamento Europeo, que aquí haya existido manipulación y por el contrario se detuvieron en resaltar las fortalezas que tiene la autoridad electoral a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que desde ya prepara el material para la segunda vuelta. Lo que en Colombia se está esperando es que el Ministerio de Hacienda desembolse cuanto antes los recursos asignados para el 21 de junio y sin contratiempos los colombianos puedan sufragar y definir el futuro de nuestro país. Y es que los escrutinios avanzan sin mayores variaciones y confirman que los resultados del preconteo coinciden con la información contenida en las actas electorales. El proceso de escrutinios de la primera vuelta presidencial avanza hacia su recta final con una coincidencia del 99.94% entre los resultados del preconteo y el consolidado oficial, según informó la Registraduría Nacional, un indicador que respalda la consistencia y confiabilidad de la jornada electoral. Las misiones de observación electoral destacaron además la agilidad con la que se desarrolló el proceso de consolidación de resultados, así como la rapidez en la divulgación de la información a la ciudadanía y a los diferentes actores políticos. Hemos visto es una jornada electoral muy tranquila, muy ordenada. Nuestros observadores la han considerado transparente, ordenada,
y muy fluida, y en ese sentido, pues de nuevo, otra vez más, en otra jornada electoral más, el pueblo colombiano demuestra su enorme compromiso con la democracia. Con el cierre progresivo de los escrutinios y la validación de los resultados, la registraduría concentra ahora sus esfuerzos en la organización de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio, una jornada para la que ya se adelantan los preparativos logísticos, tecnológicos y operativos en todo el país. Las autoridades electorales reiteraron que continuarán trabajando para garantizar la transparencia, seguridad y normal desarrollo de la nueva cita democrática que definirá el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Hola, soy un man sano, un experto en inversiones sanas, y hoy voy a aconsejarte cómo invertir de la manera más sana. La inversión más sana es construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Muchos de nuestros clientes han hecho lo más sano. Han invertido en otros de nuestros proyectos para varios tipos de negocios: alquiler de vivienda, comercio o rentas cortas. Recuerda lo que un man sano te aconseja. La inversión más sana es la que multiplica tus finanzas. Invierte hoy mismo en los lotes de la Gran Manzana. Ampliamos otras noticias en Noti5. Las clínicas de garaje están bajo la lupa de las autoridades de salud al hallar otro establecimiento, esta vez en Popayán, donde al parecer se adelantaban procedimientos quirúrgicos estéticos sin cumplir los requisitos de ley. Lo que funcionaba como un supuesto spa terminó bajo la lupa de las autoridades tras la denuncia presentada por un paciente que habría resultado afectado luego de someterse a un procedimiento estético. La situación permitió descubrir un presunto quirófano clandestino que operaba en el barrio Quintas de Ponoma en Popayán. La Policía Nacional, a través de unidades de la SIJIN y en coordinación con la Fiscalía, realizó 2 diligencias de allanamiento y registro con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Municipal y la Procuraduría General de la Nación. Se realizaban cirugías por personas que no están acreditadas ni tienen la experiencia ni el material necesario para realizarlo. Realizamos la captura de una señora que fingía ser médico para realizar estos procedimientos. A ella se le indilgan los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. Durante los operativos fueron hallados equipos médicos, medicamentos, anestésicos, insumos quirúrgicos y documentos relacionados con pacientes que al parecer se habían sometido a procedimientos estéticos en el lugar. De acuerdo con las investigaciones preliminares, en el establecimiento presuntamente se practicaban procedimientos médicos y quirúrgicos, sin cumplir con los requisitos y autorizaciones exigidos por las autoridades sanitarias. Se incautó todo el material que había, no solamente de equipos con los que realizaban las liposucciones, las lipotransferencias, usaban sustancias modelantes, las cuales son las que se colocan en las diferentes partes del cuerpo, glúteos, y no solamente eso, se encontró residuos biológicos, más o menos un total de 39.5 kilogramos de grasa corporal. Y fuera de eso, los residuos de contaminación a nivel ambiental. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar que los centros donde se realizan procedimientos estéticos cuenten con las habilitaciones y condiciones requeridas por la normatividad vigente. Los indicadores económicos en el país siguen mostrando mejoría luego de la primera vuelta presidencial, donde los colombianos respaldaron la democracia, aumentando los niveles de participación en las urnas. El dólar registró una fuerte caída en Colombia luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, rompiendo la barrera de los 3.600 pesos y acumulando un retroceso superior a los 120 pesos frente a las cotizaciones observadas antes de la jornada electoral. Donde ganó un candidato pro mercado. Entonces eso hace que a ojos de los inversionistas internacionales pues haya menos riesgo para activos colombianos. Entonces va a haber más demanda por nuestra moneda local, es decir, eso significa dólar abajo. Analistas del mercado atribuyen este comportamiento a la reacción favorable de los inversionistas ante el nuevo panorama político, interpretado como un escenario que reduce la incertidumbre y mejora las expectativas para la llegada de capital extranjero al país. El mercado siempre se anticipa. Entonces, esa es una de las razones por las cuales vemos que
actuó positivamente frente a los resultados de la primera vuelta. Durante la jornada, la divisa estadounidense registró una cotización promedio cercana a los 3.565 pesos, nivel que refleja un ambiente de mayor tranquilidad en comparación con los escenarios de alta volatilidad que algunos sectores proyectaban antes de las elecciones. Es un alivio en el corto plazo, efectivamente, que las tasas de cambio estén bajas, pero en economía no todo puede ser por extremos, ni muy altas las tasas ni muy bajas las tasas. ¿Por qué? Porque si bajan las tasas de cambio muchísimo, Colombia se va a ver afectada desde el punto de vista de su balanza comercial deficitaria. Es decir, los exportadores se van a ver afectados y no se va a vender bien el país y eso va a afectar el crecimiento económico. Sin embargo, expertos advierten que el comportamiento de la tasa de cambio seguirá condicionado por el desarrollo de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, así como por factores relacionados con la gobernabilidad, la conformación del próximo gabinete y las señales económicas que emita el futuro gobierno. Varias han sido las reacciones por los trinos del presidente de Colombia de sumarse a la campaña de Iván Cepeda sin importar su investidura. Consideran que se debe respetar la Constitución y la ley. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en la primera vuelta presidencial continúan generando reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, luego de que la Registraduría Nacional y observadores internacionales descartaran evidencias de fraude en el proceso electoral. Para sorpresa de todos, el presidente anunció que se va a poner al frente de una campaña. La Constitución y la ley son claras. El presidente no puede participar en política, ni de frente ni por debajo de cuerda. No puede hacer política electoral. Las afirmaciones del mandatario han provocado cuestionamientos desde diferentes sectores que consideran necesario preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales, respetando las reglas que rigen la actuación de los servidores públicos durante las campañas. Petro, que es un anarquista consumado, ahora está de activista de campaña. Entonces yo creo que él como dictador, que esa es su esencia, como la esencia comunista, seguramente va a pensar en renunciar a la presidencia para irse a la campaña de Cepeda. Únicamente un dictador rechaza los resultados que no le convienen. Y les pido a todos los órganos de control y a la comunidad internacional estar muy vigilantes los próximos días y que se garantice que el 21 de junio en segunda vuelta las elecciones sean libres y no haya constreñimiento al elector y que nadie, empezando por el presidente saliente, interceda en las elecciones. Él en este momento quiere, como dé lugar, elegir a Cepeda. Ese es su propósito. Y la pregunta es, ¿los colombianos vamos a dejar que violen nuestra Constitución, nuestra ley y que atenten contra nuestra democracia de esa manera? En medio de la creciente tensión política, también han surgido versiones sobre una eventual renuncia del jefe de Estado por participar activamente en la campaña de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme esa posibilidad. En el municipio de La Victoria, norte del Valle, las autoridades investigan la muerte de un menor de 13 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural. La Fiscalía asumió el caso para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. El adolescente de 13 años fue hallado sin vida en una zona rural del municipio de La Victoria. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el cuerpo fue encontrado en un sector con vegetación y presentaba múltiples lesiones, circunstancias que son materia de investigación. El cuerpo presentaba lesiones ocasionadas con arma cortopulsante y fue encontrado en zona rural, un potrero ubicado en el sector apartado del casco urbano. Las causas y circunstancias de este hecho son materia de investigación. Tras el hallazgo, unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para adelantar la inspección técnica, recolectar elementos materiales probatorios y apoyar las labores iniciales del caso, mientras la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso a través de los canales oficiales, garantizando absoluta reserva. Las autoridades también analizan diferentes hipótesis y verifican si este hecho tendría alguna relación con otros episodios de violencia que han afectado a menores de edad en municipios del norte del Valle. Por ahora no se han entregado conclusiones oficiales sobre los móviles del crimen. Otra de las preocupaciones que manifiestan los ciudadanos que se alistan a votar en la segunda vuelta es la inseguridad. Quieren sentirse seguros en ciudades como Cali.
La percepción de inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Cali. Muchos ciudadanos aseguran que salir a las calles implica enfrentarse a incertidumbre y temor ante la posibilidad de ser víctima de la delincuencia. La verdad uno escucha muchas noticias de que mataron a una persona, mujeres, hombres, y pues eso deja ver que hay mucha gente con armas. Entonces sí, hay mucha inseguridad. Este país está ni Cali, ni Santander de Quilichao, ni ningún municipio. O sea, no anda uno tranquilo, como que con una zozobra que pronto le arrebatan el bolso o algo así. Algunos caleños han optado por medidas de autoprotección en sus desplazamientos diarios. Sin embargo, son frecuentes los testimonios de personas que han sido afectadas por hechos delictivos o que conocen a familiares y amigos que han sufrido las consecuencias de la inseguridad. Yo trato de no dar papaya, de mirar siempre para los lados, que nadie vaya así atrás mío. Recientemente robaron a un amigo volviendo de casa, pero es que ya estaba muy tarde, eran como las 11 de la noche. Entonces sí, también hay que tener cuidado con la hora y todo eso. Por ejemplo, aquí en la noche yo no pasaría por aquí solo. Esta sensación se acentúa en determinados horarios y sectores de la ciudad y especialmente marcado entre las mujeres, en medio de la preocupación que han generado recientes hechos de violencia que continúan siendo investigados por las autoridades. Impactante porque como les pasó a ella tal vez nos podría pasar a nosotras, entonces pues invitar a todas a que nos cuidemos y pues evitemos andar con extraños o andar dando información de más a personas que no conocemos bien. Mientras la ciudadanía reclama mayores resultados en materia de seguridad, también se insiste en la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, promover la denuncia oportuna y reforzar la articulación entre comunidades y autoridades para enfrentar este fenómeno que afecta a la tranquilidad de los caleños. La Federación Nacional de Comerciantes anunció que la celebración del Día del Padre se realizará el próximo 14 de junio y no el 21 como estaba previsto inicialmente. En segmento de opinión habla de este tema el presidente del gremio. Con la realización de las elecciones de nuestro país el pasado domingo y ya la ratificación de la segunda vuelta presidencial el 21 de junio, FENALCO vuelve a invitar a todos los colombianos, a todas las familias, para que celebremos el Día del Padre este domingo 14 de junio y que no interfiera el 21 con la fecha de las elecciones presidenciales. El comercio organizado está preparado para atender la demanda de nuestras queridas familias y colombianos y por esa razón los centros comerciales, las tiendas, los bares, los restaurantes, todos estarán dispuestos a celebrar esta fecha tan importante el próximo domingo 14 de junio. Los invitamos y esperamos que se pueda celebrar en familia. Para el comercio organizado es muy importante esta fecha. Normalmente el incremento de las ventas que se realizan un fin de semana como este supera el 25% respecto a otro fin de semana. O sea que bienvenidos y a celebrar el Día de Papá con todas las de la ley. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. Las autoridades mantienen el monitoreo sobre la posible llegada del fenómeno del Niño durante los próximos meses. Ante este escenario, organismos de socorro y entidades de gestión del riesgo fortalecen sus planes de prevención frente a emergencias como los incendios forestales.
Ante el aumento de las temperaturas y las alertas sobre una posible llegada del fenómeno El Niño, organismos de socorro y entidades de gestión de riesgo participaron en una jornada de capacitación liderada por la Fuerza Aeroespacial, con el propósito de fortalecer la atención de emergencias por incendios forestales. Durante la capacitación, los participantes recibieron formación sobre la coordinación entre equipos en tierra y aeronaves. La actividad fue desarrollada por el Comando Aéreo de Combate número 7 y reunió a representantes de la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como parte del entrenamiento se realizó un ejercicio práctico en una zona montañosa del sector de Chipichape, donde se habilitó un helipunto y se realizaron maniobras con un helicóptero equipado con el sistema Bambi Buque, utilizado para la extinción de incendios forestales mediante descargas de agua desde el aire. Según la Fuerza Aeroespacial Colombiana, este tipo de ejercicios permite mejorar la articulación entre las instituciones encargadas de atender emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos que puedan afectar a las comunidades y los ecosistemas de la región. Hasta el próximo 30 de junio tendrán plazo los propietarios de vehículos con placas terminadas entre 667 y 999, así como las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos para declarar y pagar el impuesto automotor correspondiente a la vigencia 2026. Así lo dio a conocer la Unidad de Rentas. El Valle del Cauca cerró el segundo periodo de pago del impuesto vehicular con resultados positivos en materia de recaudo. Entre enero y abril del 2026, el departamento obtuvo cerca de 197.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8% frente al mismo periodo del año anterior. Según las autoridades departamentales, este comportamiento responde al cumplimiento oportuno de los contribuyentes y permite mantener una tendencia favorable para las finanzas del departamento durante la vigencia actual. Solo en esta segunda etapa del calendario tributario se registró el pago de más de 150.000 contribuyentes, cifra que eleva a más de 530.000 el número de propietarios de vehículos que han cumplido con esta obligación en lo corrido del año. Pónganse al día para que no se hagan acreedores de intereses y sanciones que encarecen muchísimo más el pago de su impuesto. Seguimos reiterando a los vallecaucanos que el pago de sus impuestos a tiempo nos genera un ingreso importante para seguir cumpliendo las metas del plan de desarrollo, todos los proyectos de inversión. La gobernación recordó que el próximo 30 de junio vencerá el plazo para declarar y pagar el impuesto vehicular correspondiente a los automotores cuyas placas terminan entre 667 y 999, así como para las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos. Los recursos recaudados a través de este tributo son destinados a la financiación de programas y proyectos en sectores estratégicos como salud, educación e infraestructura vial, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de los municipios del Valle del Cauca. La Selección Colombia viajará este jueves a Estados Unidos para afrontar su último compromiso de preparación antes del Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Jordania en San Diego, California, antes de desplazarse a México para el inicio de la fase de grupos. Con una fiesta en las tribunas y una contundente victoria en la cancha, la Selección Colombia se despidió de la afición antes de emprender su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La tricolor venció 3-1 a Costa Rica en un partido amistoso marcado por el respaldo de los hinchas, el ambiente festivo y las buenas sensaciones que dejó el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en su última presentación en territorio colombiano. Bastantes años yo aquí, desde el 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande. Y bueno, esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también. Todos, periodistas también, tienen que estar en una buena sintonía. Y bueno, yo creo que vamos ya listos, tenemos un partido el 7 también y hay que ir día a día. La idea era seguir ajustando un montón de situaciones que en el último tiempo sabemos que debemos de hacerlas y que para la Copa del Mundo van a ser muy importantes. Entonces, esa va a ser la evaluación. Jugadores y cuerpo técnico partieron con la ilusión de realizar una destacada actuación en la máxima cita del fútbol y de luchar por alcanzar el mejor resultado en la historia del país en una Copa del Mundo. Sé que nuestra gente no va a defraudar. Ellos ya lo demostraron anteriormente en la Copa América, antes de la Copa América. Cada vez que vamos a Estados Unidos sentimos que jugamos de local, entonces nada, hay que aprovechar eso también a favor y jugar nuestros partidos con el plan de juego obviamente
del profesor y ir partido a partido, paso a paso, porque sabemos que de eso se trata el Mundial. Cerrar acá y emprender este rumbo hacia una Copa del Mundo, yo creo que eso no tiene precio, yo creo que es felicidad pura, terminar alrededor de esta multitud de gente feliz, orgullosa. Yo creo que eso es lo más motivante para uno como jugador, como persona, llevar estos colores de nuestra bandera y bueno, esperamos que todos juntos, unidos, podamos hacer un lindo papel. Antes de su debut mundialista, Colombia disputará un último encuentro de preparación frente a Jordania el próximo 7 de junio en San Diego, Estados Unidos, compromiso que servirá para ajustar los últimos detalles de cara al inicio del torneo. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos mañana miércoles a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.